Bitcoin, dólar y el yuan chino. Recuerda que cuando estamos hablando de sistemas de especulación en base a análisis fundamentales, nosotros queremos siempre ir con la misma pregunta en la cabeza: ¿dónde está el dinero? Ya el día de ayer venimos desarrollando toda la premisa básica, toda la base fundamental para que en efecto Bitcoin continúe subiendo en el tiempo. Si es que están esas bases o no están esas bases en la actualidad, ya lo discutimos el día de ayer. El video también se lo dejo abajo en la descripción a quienes no se lo pudieron chequear. El día de hoy vamos a hablar sobre Bitcoin, sobre el dólar estadounidense y sobre el yuan chino, puesto entre estos tres activos hay una oportunidad subyacente que se está generando debido al retroceso del dólar, al impulso del Bitcoin y lo que está sucediendo en este momento en China. Sin darle más larga al asunto, muchachos, voy a empezar con la sesión del día de hoy. Vamos a habilitar por acá la pantallita. Y antes de adentrarnos sobre todo el análisis que vamos a discutir, primero quiero hacer referencia con respecto a estos tres señores, ¿no? Al yuan chino, al dólar estadounidense y al Bitcoin. En el 2019, el 6 de junio del 2019, escribí un ensayo para la criptopagina.com que lo pueden encontrar, bueno, se los voy a dejar abajo en la descripción a los que estén interesados. Lo pueden encontrar acá en archivos, en junio, ahí mismo les va a salir. Se llama Guerra de Dinero, el yuan versus el dólar versus Bitcoin. ¿Qué tanto puede llegar a afectar la guerra comercial entre China y Estados Unidos el precio del Bitcoin? Esto fue, repito, para junio del 2019. Desde junio del 2019 yo estoy evaluando a estos tres señores y les voy haciendo un seguimiento continuo, constante y perenne, ¿no? Por eso siempre me escuchan repetir casi que las mismas cosas. Cuando se trata de guerra entre dos potencias, todo tiembla, bla, bla, bla. Aquí hago todo un análisis sobre si el dinero será devaluado o si tenemos una moneda subvaluada, sobre dónde cala Bitcoin en todo esto. Es un análisis de, en efecto, el dinero mueve el dinero, ¿no? Así que al final de la jornada, los que estén interesados en ese tipo de análisis, los que quieran saber de dónde sale la premisa que estoy manejando hoy en día, bueno, sale desde acá, desde junio del 2019. Posteriormente, en abril, anteriormente a esto, en abril del 2019, coloco ¿cómo se llama esto? Otro ensayo que se llama Crisis 2020, oro versus Bitcoin. Y fíjate lo que está pasando, lo que venimos discutiendo. ¿Es posible hacer dinero en una crisis financiera? Crisis 2020, digamos que ya estás pensando en una crisis bursátil, digamos que ya está empezando una crisis bursátil en el mundo. ¿Estás preparado para eso? Desde abril, brother, estoy anunciando una crisis en el 2020, ¿no? O sea, y no se trata de que yo sabía que había una pandemia y tal y qué sé yo, sino que las bases estaban sentadas para que eso ocurriese, ¿no? Así que pendiente con el tema de cuando estamos hablando de una mentalidad anticipativa, qué es lo que puede llegar a pasar y cuáles son las bases que están sentadas en este momento para que cierto elemento termine ocurriendo en el tiempo, ¿no? La próxima crisis bursátil está a la vuelta de la esquina. ¿En qué buscas resguardo? Esto fue para el 19 de abril del 2019, ¿no? Y la gente escogió Bitcoin. Más abajo hay otra encuesta que dice: la próxima crisis está a la vuelta de la esquina, ¿en cuál activo no te resguardas? Y muchos escogieron el dólar estadounidense, cuando en efecto el dólar estadounidense termina siendo la reserva de valor por excelencia, como lo vimos en esta última crisis, ¿no? Repito, crisis 2020, esto fue para abril del 2019, hermano. JP Morgan debería contratarme. En fin, la próxima crisis bursátil está a la vuelta de la esquina. ¿En qué buscas resguardo de valor? Muchos de ustedes escogieron Bitcoin y por acá alguien colocó en el 2019. Qué gracioso todos aquellos que escogieron Bitcoin. Pam. El chiste es en ti, amigo. El punto de todo esto, muchachos, es que necesitamos desarrollar una mentalidad que nos permita a nosotros adelantarnos a lo que está sucediendo ahorita en el mercado. Posteriormente, en mayo del 2019, hay otro ensayo que se llama Sentimiento versus Volatilidad. ¿Cuál es mejor al momento de tomar una decisión en el mercado? Que también se los recomiendo. ¿Por qué les estoy dejando todas estas cositas que parecen que tienen mucho tiempo, estos ensayos que parecen que tienen mucho tiempo y que ya no vienen a colación? Por lo que estábamos hablando el día de ayer. En efecto, todo lo que está sucediendo ahorita tiene una razón en el pasado. Y si tú entiendes ese pasado, puedes llegar a entender qué es lo que está sucediendo ahorita y qué es lo que puede llegar a suceder en el futuro. Todos estos ensayos se los voy dejando abajo en la descripción. Fíjate, ¿no? La extraña muerte de la volatilidad en Bitcoin, que es lo que estaba pasando desde el 2019, desde finales del 2019, bueno, llegamos a los 14K, un retroceso, tal, la languidecencia actual, pero en efecto estábamos hablando de qué tan probable es que Bitcoin supere los 14K antes de que acabe el año, ¿no? Repito, es un tema
de poder hilonar hilos de pensamiento, ¿no? Pero, y volviendo al tema principal, que es lo que estábamos hablando, el yuan versus el dólar versus el Bitcoin, el 28 de junio veníamos hablando de lo que estaba sucediendo en el dólar, de lo que estaba sucediendo a través de la Fed con los YSC, inclusive teníamos esta gráfica, sí, esta gráfica que tenemos el rango bajo el cual se estaba moviendo el DXY, un rango de un 6.95% tanto por arriba como por la parte de abajo. Teníamos en la parte inferior el nivel de los 96-95, que es un punto sumamente importante. ¿Y qué estábamos esperando? Un retroceso al rango, ¿cierto? Un retroceso a este pequeño rango que se forma acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está acá? Un quiebre, ¿cierto? ¿Qué es esto? Un pullback. La pregunta es, ¿por qué estábamos asumiendo que este movimiento iba a continuar de esta forma? Porque sencillamente tenemos las premisas para que ello ocurra, tenemos las bases para que ello ocurra. La única razón por la cual tú vas a buscar una posición bajista, una posición alcista en un subyacente, es porque tienes una razón valorativa para hacer eso, ¿no? Fíjate que este es un patrón muy bonito, pero no necesariamente yo tengo que hacerle caso al patrón, sino que si en efecto hay una razón para que ello ocurra. Desde el 28 de junio estábamos hablando, bueno, de nada mejor que ver los real rates para entender lo que ha hecho la Fed con la economía. El día de ayer ya dimos una breve explicación de lo que son los real rates, etcétera, etcétera. El mercado de bonos es el puente conector. También hablamos, ¿no?, el día de ayer cómo hay que entender sobre el mercado de bonos entre la economía y las finanzas. Mientras se mantengan bajando los real rates, sinceramente creo que los activos de alto riesgo se verán beneficiados, que es lo que terminó pasando en el S&P 500, en el Dow Jones y sobre todo en el Nasdaq. Cabe destacar que los real rates bajos en Estados Unidos son sumamente positivos para todo el mundo. El peso del dólar baja siguiendo aquello que le da valor, la tasa de interés, luego la inyección de liquidez por parte de la Fed y el YSC imperante. El DXY ha retrocedido un 6% desde su último pico. Repito, esta era la gráfica que teníamos y para el día de hoy nosotros venimos manejando este escenario. ¿Sí? No hubo un retroceso al bloque, tristemente no hubo un retroceso al bloque, hubiese sido brutal que hubiese habido o que hubiese existido un retroceso al bloque, pero oye, el mercado no es perfecto y los patrones no siempre se dan, y ahí es cuando a nivel técnico tú tienes que saber cuáles son las razones técnicas para poder entrar en una posición. En este caso, bueno, como no tocó el bloque, el CryptoPanda no tiene una entrada, no puedo colocar una venta corta en un contrato futuro en el DXY o colocar opciones de venta, etcétera, etcétera, pero lo que termino haciendo en última instancias, me voy a otros derivados, me voy a otros activos, me voy a otros subyacentes en orden de poder apalancarme en este movimiento, porque cuando el dólar se mueve, muchas otras cosas se mueven en el mundo, ¿no? Repito, yuan versus dólar versus Bitcoin, el oro el día de ayer, los commodities como lo veníamos hablando, la plata, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde están las oportunidades? Siempre tienes que estar pensando en eso. El dólar ha caído más de un 10% desde marzo. Hoy día no solo tenemos un dólar un tanto más débil, sino también una subida en el gold, en el Bitcoin, una política agresiva por parte de la Fed. Tenemos altos déficits, lo que se llama el twin deficit, y claramente un virus y una pandemia mundial. Creo que esto es un buen resumen para el 2020, ¿no? Pero lo que quiero destacar es esto, ¿no? Como a nivel fundamental, fíjate cómo se viene desarrollando toda una premisa desde el 2019 hasta la actualidad. Desde abril del 2019 venimos hablando de una crisis en el 2020 que o sea, en ese momento sabrá Dios por qué se iba a dar la crisis, ¿no? O sea, nadie se podía imaginar que iba a haber una pandemia mundial, pero sí había una crisis en el 2020. Era una razón fundamental que había allí. Solamente faltaba un estornudo para que eso ocurriese. Y bueno, no fue un estornudo, sino como ya lo he dicho en varias ocasiones, fue una pandemia, o es una pandemia mundial, ¿no? Pero fíjate que tiene toda una hilvanación de ideas. En la gráfica también tiene que ser exactamente lo mismo, ¿no? Tienes un patrón y tienes una consecución de ideas que te llevan a ti a seguir ese patrón. En muchos de los casos, bueno, puede ser que el patrón no se dé, pero cuando se dé tú quieres estar allí presente para aprovechar la oportunidad, puesto las oportunidades en el mercado, muchachos, se terminan o se tienen que aprovechar. Así que vamos a dejar algo en claro. El movimiento del DXY no es algo tan dramático. Solo necesitas una mano para tapar los 5 picos fuera del rango del DXY en los últimos 5 años. Fíjate que aquí tienes 1, aquí tienes 2, 3, 4 y 5. Este es el rango en los últimos 5 años del DXY. No hay nada como nuevo allí, ¿no? O sea, nos hemos movido en el mismo rango desde los últimos 5 años, del 2015 hasta la actualidad. Inclusive, desde el 2008 hasta el 2015 también hubo un rango bastante grande, bastante pronunciado. Hay un video que es las 6 razones fundamentales para que el DXY baje, que en efecto hablo de cómo estos rangos se han proyectado en el tiempo. Se los dejo abajo también en la descripción a los que estén interesados en conocer sobre ese tema, ¿no? Pero fíjate que el movimiento en el DXY, hoy por cierto, lo estaba hablando un compañero en el grupo como que el dólar se fue a la mierda. No, hermano, el dólar no se fue a la mierda, el dólar nunca se va a la mierda, el dólar sigue en rango. Listo, o sea, tan sencillo
como esto. Sí, tenemos una vela sumamente grande acá, pero seguimos en el puto rango, que es lo importante, ¿no? Imagínate tú que estuviésemos en el, qué sé yo, en el 2018 y tienes este quiebre acá y tienes este retroceso que en efecto tiene soportes quebrados, soporte ahora que convertido en resistencia. ¿Hubieses tomado una posición bajista en ese punto? Bueno, habría que ver si en efecto hay una razón fundamental para que ello ocurra. Fíjate que el patrón pudiese ser exactamente el mismo, ¿no? Soporte es quebrado y lo convertimos ahora en resistencia. Imagínate que nada de esto existe, imagínate que nada de esto pasó. El soporte lo convertimos en resistencia y es un patrón muy parecido al que estábamos viendo en la parte de arriba, ¿no? Que es lo que se llama la reducción de fractal, minimización de riesgo, los videos de Order Flow Institucional. Fíjate que es exactamente el mismo patrón y esta vez hay una razón para que esto ocurra, ¿sí? Para que este movimiento en efecto ocurra, para nosotros poder vaticinar que el DXY puede tener un performance por debajo de lo que está haciendo del resto de commodities, el resto de divisas, el resto del mercado Forex. El índice del performance del dólar, el DXY, está en el mismo rango desde hace 5 años. El punto más importante a recalcar es la debilidad versus el euro, ¿no? Como ya también lo veníamos hablando en los videos de política monetaria, en los que destacamos cuáles son los mecanismos y las herramientas que utiliza, ¿cómo que se llama esto? Que utiliza la Unión Europea, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo para poder movilizar o catapultar o plataformar su propia divisa en el tiempo. Ellos están ganando terreno gracias a que esos mecanismos están siendo mucho más eficientes y a que en Estados Unidos la curva del coronavirus todavía no se ha terminado de doblar, ¿no? O sea, tenemos unos días con muchos casos, con pocos casos, todavía en efecto hay como unos pullbacks allí que no termina de doblegar la curva en Estados Unidos, mientras que en Europa la situación termina siendo otra, ¿no? El dólar versus el CAD, versus la libra, versus el yen japonés está relativamente débil, pero versus el euro, el dólar está por debajo del punto más débil versus el año pasado, que es esta línea amarilla que tenemos acá, ¿no? Fíjate que este es el punto más débil versus el año pasado con respecto al euro y fíjate dónde está en este momento. Sí, versus el resto de divisas no está tan debilitado, versus el CAD, versus la libra esterlina y versus el yen japonés, así que estaría muy pendiente de lo que está pasando en el euro con el dólar, ¿no? Estamos en un punto bastante extraño en el que se espera que el crecimiento de Europa sea mucho mayor que el de Estados Unidos, pero es lo que veníamos hablando en los videos de análisis fundamental sobre la historia del ERM, ¿no? Del mecanismo de intercambio o el mecanismo del tipo de cambio en Europa. Cuando eso nace por allá en 1960, eso tiene una razón de ser, tiene una razón en la que nosotros como Europa vamos a trabajar para construir esto que somos juntos. Sí, y mientras las cosas funcionen y mientras todos estemos felices unos con otros, bueno, esto debería tener medianamente validez y medianamente seguridad y los inversores deberían tener medianamente confianza en lo que está pasando en este momento en Europa y eso es en efecto lo que estamos viendo, ¿no? El euro empieza a subir, empieza a escalar posiciones, el dólar se empieza a debilitar, pero no por un tema de que el DXY sube y el euro baja, no, porque con anterioridad no estaba pasando eso, el euro estaba en rango e inclusive el euro estaba retrocediendo mientras el DXY estaba en rango, el DXY estaba lateralizando en un rango muy pequeño, muy reducido, que es el que venimos hablando acá, no el de 5 años, no me refiero a este, me refiero a este, ¿no? Un rango muy pequeño, muy reducido, e inclusive estando el DXY en un rango muy pequeño, muy reducido, el euro venía bajando, el euro venía retrocediendo, pero no fue sino hasta que la Reserva Federal de los Estados Unidos dejó de expandir su hoja de balance, no fue sino hasta que en Europa se pusieron de acuerdo los alemanes y la Unión Europea y al final de la jornada en efecto tenemos una propulsión al alza de lo que es el euro y tenemos este movimiento de contracción dentro del rango de 5 años en el DXY. Y si mi memoria no me falla, esto solo ha pasado unas 7 veces desde 1992, creo que son unas 7 u 8 veces que Europa ha tenido un performance por encima de Estados Unidos, creo, no estoy muy seguro, creo que son 7 u 8 veces, por allí me corrigen si alguno de ustedes lo sabe. Europa tiene a su favor en este momento una mejor supresión del virus, como lo veníamos hablando, y una mejor política fiscal. Desde marzo, los estimados para el crecimiento del área euro con respecto a su PIB han incrementado relativamente versus el PIB de Estados Unidos y al euro le gusta esto, ¿no? O sea, en efecto, el crecimiento o la proyección, el forecast, ¿no? Que es esta línea blanca, se me confunden los colores, esta línea blanca que está acá, tiene una proyección alcista, ¿cierto? Para el año consiguiente, cuarto a cuarto, y el tipo de cambio, que es este que está acá, el tipo de cambio del euro dólar, obviamente que le va gustando eso, ¿no? O sea,
La divisa termina persiguiendo aquello que le da valor, y en muchos de los casos aquello que le da valor es la tasa de interés, pero en Europa tenemos tasa de interés negativa, entonces CryptoPana, no se supone que el eurodólar debería estar bajando porque tenemos una tasa de interés negativa. Y tú me dijiste que si la tasa de interés baja, entonces la divisa también baja. Sí, pero también te dije que no puede ser reaccionario, que no podemos pensar que si A pasa, entonces B ocurre, que si C pasa, entonces D ocurre. No podemos tener ese mecanismo de acción-reacción, sino tenemos que entender que hay otras variables que le da valor a la divisa, ¿no? Lo que hemos venido hablando en los videos de análisis fundamental con respecto a Forex, a que el PIB, no solamente las tasas de interés, sino también el PIB, el crecimiento porcentual, el desempleo, la política monetaria, son todos elementos que en efecto le terminan dando valor a esto que nosotros llamamos la divisa, sí, en esto que nosotros llamamos la moneda, o en esto que nosotros llamamos el euro, el dólar, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos ofuscarnos y pensar que, bueno, la tasa de interés está abajo, entonces el dólar va a bajar, la tasa de interés está abajo, entonces el euro va a bajar. No, brother, porque si fuese así, repito, yo me ahorrase todos estos videos, me ahorrase toda esta palabrería y en efecto dijese, ¿sabes qué? Las tasas de interés están abajo, entonces el dólar va a bajar. Entonces, como esto ocurre con esto, no hay más nada que hacer, no hay más nada que hablar, ¿no? Pero resulta que no es así. Como punto final, con un poco de perspectiva, la historia del dólar no es tan dramática. Lo que ha venido sucediendo con respecto al dólar no es algo como para alarmarse. Mucho de lo que se habla hoy día se concentra en lo sucedido este año, pero la verdad es que seguimos en un rango. Gran parte del movimiento del DXY tiene todo que ver con el euro. O sea, mucho de lo que está ocurriendo con respecto al retroceso en el DXY tiene que ver porque Europa va a tener un mejor performance. Preferimos tener euros para cotizar en bolsas europeas para poder cobrar de los dividendos las bolsas europeas y por extensión, bueno, pues se cobran en euros, ¿no? Y vendo los dólares, lo que estábamos hablando en los videos, repito, análisis fundamental, vendo los dólares y compro los euros para que, o sea, cuando tú colocas una posición en el mercado Forex, siempre estás comprando una divisa y vendiendo la otra. Cambias bolívares por pesos, pesos por euros, euros por dólares, dólares por rublos. Siempre compras una divisa en detrimento de la otra. Y gran parte del movimiento del DXY tiene en este momento todo que ver con el euro. Espero que en el corto plazo el euro siga ganando terreno versus el dólar y esta relación enseña cambios importantes, pero nada que marque la, entre comillas, caída del dólar. Son simplemente ciclos de mercado que nosotros tenemos que entender. Y siendo eso así, esta es una muy buena época para estar vivos, puesto, hablando de ciclos de mercado, Bitcoin, como ya lo sabemos, tuvo un quiebre de los 10.000 con un movimiento que sigue sostenido y busca los 11.800 en este momento. Bueno, para el momento que yo tomé el screenshot de esta imagen, ¿no? Estas en velas semanales, estos son los niveles que yo estaría vigilando. Obviamente que los 14.000 para el año pasado, los 14.000 del año pasado, los 11.800 que terminan siendo la resistencia más inmediata en el movimiento actual y bueno, la parte de los soportes no estaría preocupándome mucho con respecto a los soportes, pero es importante mantenerlos demarcados dentro de tu gráfica y bueno, quizás no vamos directo a la luna porque hay ciertas resistencias que todavía hay que atravesar, pero prefiero un poquito de mucho que todo de nada. La pregunta es cómo llegamos hasta este punto. Bueno, recuerda que Bitcoin tiene una cosa que se llama el halving y ese halving es lo que recorta la oferta de monedas circulantes a nivel de bloque minado, ¿no? Normalmente Bitcoin siempre ha experimentado un crecimiento exponencial luego de cada halving, aunque ya tenemos un video acá en el canal de YouTube en el que en efecto decimos que el halving no tendría el resultado esperado, ¿no? Con respecto al movimiento de precios, puesto el primer halving tuvo un impulso bastante agresivo, mientras que el segundo halving tuvo un efecto un poco más letargado. La pregunta es, ¿qué tan lejos llegará el efecto del tercer halving? Fíjate que bueno, estamos acá, este es el tercer halving, el primer halving tuvo este efecto, el segundo halving tuvo este efecto y bueno, apenas estamos comenzando el tercer halving, vamos a ver si sigue el mismo patrón, ¿no? Recuerda algo, en el segundo halving también hubo como un elemento disruptor allí, que fueron los contratos futuros en el CBOE, ¿no? Por primera vez se aperturan contratos futuros en un centro de mercado regulado y ese centro de mercado regulado generó exacerbación en el movimiento de precio, exacerbación en el movimiento del subyacente. Nos dimos cuenta que en efecto la volatilidad de Bitcoin puede incrementar por encima de niveles que nunca antes se habían experimentado y siendo eso así, eso atrae a otro tipo de derivados que consumen volatilidad y que no solamente consumen precio, ¿no? Creo que por eso también podemos esperar que la expansión con respecto al tercer halving de Bitcoin, que es lo que tenemos en la actualidad, no llegue a ser tan
tan pronunciada como las dos anteriores, sino que sea un proceso más letargado porque ahora tienes derivados que te contraen la volatilidad, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Si tienes una visual a largo plazo, recuerda que la tendencia es la única amiga que te paga a ti por estar con ella y dedícate a seguir acumulando satoshis mientras reventamos resistencias en cada pullback que vamos dando. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si eres un especulador un poco más sofisticado, ¿no? ¿Qué pasa si tú eres un carajo o una caraja que le gusta mucho el tema del trading de Bitcoin, el tema de los intercambios, ¿no? El tema de comprar barato y vender caro, pero con arbitrajes un poco más sesgados, pero con arbitrajes un poco más cerrados a nivel de derivados financieros? Bueno, tengo la solución para ti, puesto el quiebre ha causado estragos en el mercado de derivados, sobre todo en Estados Unidos y su comercio regulado, ya que venimos de un ámbito con muy poca o nula volatilidad, lo que veníamos hablando en videos anteriores, y todos están dormidos ante tan poco movimiento. Tanto el volumen como el open interest han bajado drásticamente, lo he dicho en varias ocasiones, pero creo que no está de más repetirlo en este momento. El volumen no es como dinero entrando al mercado, ¿no? Muchos piensan que uno abre una gráfica de TradingView y dice, no, mira, este es el volumen, este es dinero entrando al mercado. Entonces ves como el precio va subiendo y va subiendo la barra de volumen, o el precio bajando y va bajando la barra de volumen, pensamos que el volumen es dinero entrando al mercado. Y no, el volumen es una medida de transacción, ¿sí? Es decir, tú abres un contrato, otra persona también abre un contrato contigo, porque bueno, es un contrato de dos partes, por eso que se llama contrato compra-venta, porque hay un comprador y un vendedor, por eso las finanzas son un juego suma cero, pero la economía no es un juego suma cero. Entonces el volumen termina siendo cuando esa transacción se concreta, cuando tú me das a mí, no sé, los $9,000 y yo te doy a ti el Bitcoin, cuando esa transacción en efecto se completa dentro del sitio de mercado, tienes un punto de volumen. El volumen siempre es alcista con respecto al número anterior. Cuando digo el número anterior no me refiero al número de la barra anterior, sino me refiero al número previo, ¿no? En cambio, el interés abierto termina siendo termina teniendo movimientos alcistas o bajistas por el simple y único hecho de que el interés abierto es la cantidad de posiciones abiertas en cierto momento. Cuando una posición abierta se cierra, pasa a ser un punto de volumen. Entonces, si tenemos 5 posiciones abiertas y cerramos 3, tenemos 3 puntos de volumen, pero posteriormente pueden abrirse, qué sé yo, 8 posiciones nuevas. El interés abierto sube en 8, mientras el volumen queda igual. Si esas 8 se cierran, entonces esas 8 se suman a las 3 del volumen y ahí es cuando empiezas a tener un poquito más de volumen, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que te está diciendo esto? Que estamos cerrando posiciones y el volumen transaccional va subiendo, el volumen por transacción va subiendo. A medida que el movimiento se va pronunciando en el tiempo, a medida que los movimientos se van haciendo mucho más, mucho más perpendiculares, mucho más verticales, vamos a ver cómo el volumen va subiendo porque estamos liquidando a profit, porque estamos liquidando a beneficio. Al momento que liquidamos a beneficio, el volumen va subiendo porque ya el interés abierto se reduce y el volumen empieza a crecer, ¿no? Esa es la relación entre volumen e interés abierto. La pregunta es, bueno, para lo que le gusta el mundo de los derivados, ya vieron lo que pasó en BACT el lunes. El volumen salió volando en la gráfica mientras surgía un impulso masivo del interés abierto. Aquí lo tenemos en esta gráfica. Fíjate que para el contrato de noviembre de este año, aquí dice, ¿no? Contrato de noviembre de este año, tenemos un resurgimiento en el volumen de 1300%, en el interés abierto de más 300%. Para octubre, de este año tenemos un open interest que tiene una subida de 787%. Tenemos un volumen que tiene una subida de 4.500%, o sea, brother, esto es plata lo que se está moviendo allí, ¿me entiendes? El volumen salió volando de la gráfica mientras surgió un impulso masivo en el interés abierto dentro del comercio regulado de Estados Unidos. Y mucho más interesante está el mercado de opciones en el CME. El quiebre de los 10K ocurre una semana antes que el contrato de julio expire. Naturalmente, esto va a traer momentum al mercado. Hubo un récord en el open interest, en el interés abierto de 65.000 Bitcoin, con un valor nominal de 65.000 bitcoins. Recuerda que en el CME, a diferencia de BACT, que le pertenece al ICE, el ICE, en este caso el CME no cotiza bitcoins reales, no intercambia bitcoins, sino que cotiza bitcoins nominales. O sea, son instrumentos derivados que son financieramente liquidados, ¿sí? Son liquidados en divisa, no son liquidados en bitcoins. En BACT sí tienes una transferencia de bitcoins, pero en el caso de ¿cómo que se llama esto? En el caso del comercio, en el CME tienes una liquidación a dólar, una liquidación a divisa. No, en efecto no se están transaccionando bitcoins allí. Repito, el
el mercado de opciones en el CME está mucho más interesante. El quiebre de los 10K ocurre una semana antes que el contrato de julio expire. Naturalmente esto trae momentum al mercado con un récord en el interés abierto, ¿no? Claro está que como buenos especuladores, los del CME ya habían hecho un rollover para el mes de agosto, ¿no? Pues esto hay que seguir apostando. Recuerda algo, cuando tú estás haciendo trading en derivados, sobre todo en mercados futuros, tú quieres, en el mercado de contratos futuros, tú quieres seguir especulando y especulando y especulando el mes siguiente, el mes siguiente, el mes siguiente, el mes siguiente. Por eso cuando el contrato actual se acaba, tú lo que vas a terminar haciendo es que sencillamente haces un rollover, es decir, pasas tu dinero actual al contrato del mes siguiente y pasas tu dinero actual al contrato del mes siguiente y el mes siguiente, el mes siguiente, el mes siguiente y así sucesivamente, ¿no? Puesto la rueda tiene que seguir girando y nosotros tenemos que seguir apostando. Recuerda que hacer un rollover con un ambiente de high volatility sale costoso. Ahí tenemos la diferencia, ¿no? Entre valor, precio y costo. Costo es lo que tú pagas por posición, precio es lo que vale o lo que cuesta el activo y el valor es aquello que en efecto le da una razón subyacente para que ese precio tenga una razón de existencia, ¿no? Tienes esos tres elementos a nivel de manejo de riesgo, ¿no? De arbitrador de riesgo. Tienes el costo, tienes el valor y tienes el precio. Nada más mira el spread del mes pasado con respecto a el siguiente, ¿no? Es decir, cuando Bitcoin estuvo en rango entre 9.000 entre 9.000 a 10.000, ¿no? Cuando estuvo en ese rango desde mayo hasta julio, hasta finales de julio de este año, es decir, hasta hace, no sé, 48 horas atrás, para tú hacer un rollover con respecto al mes anterior te costaba entre unos 40 a 80 dólares, ¿no? Algo relativamente barato, pero ahora tienes que pagar un premium de 180 dólares con respecto al mes anterior. Hay unos videos en este canal también que son los videos que se llaman derivados en Bitcoin, derivados financieros en Bitcoin, que hace poco, el domingo anterior, subí el último video que es arbitrajes en Bitcoin, cómo hacer arbitrajes en Bitcoin, o si en efecto se puede hacer arbitrajes en Bitcoin. Allí hablo sobre lo que es esto, ¿no? En esa serie de videos hablo sobre específicamente de esto, ¿no? Lo que viene siendo el basis, lo que viene siendo el basis trading, de lo que viene siendo el intercambio basado en la fórmula base de un contrato futuro. Repito, recuerda que hacer un rollover con un ambiente de high volatility sale bastante costoso y nada más hay que mirar el spread entre el mes pasado y el mes consiguiente. También cabe destacar que hubo un rollover que ya podemos ver cómo el interés abierto en el mes de agosto se ha ido abriendo, ¿no? Fíjate en los colorcitos, pues esto es un heatmap, claramente, un mapa de calor. Fíjate cómo ya hubo rollover con respecto al mes de julio y aquí tenemos unos cuantos para inclusive el mes de noviembre, ¿no? Poquito por acá para el mes de diciembre del 2020 y bueno, ya para obviamente diciembre del 2021 los contratos están abiertos, pero no se están comercializando. Desde una perspectiva de, bueno, lo que venía hablando en los videos anteriores de Trading Basis, el contrato de agosto está a 180 dólares versus el contrato de julio. Cuando estamos hablando de ¿cómo se llama esto? De sitios de mercado regulados, ¿no? Los sitios de mercado en Estados Unidos, el ICE y el CME. En el caso de sitios de mercado que no son regulados, sino que no son exchange un poco más abiertos, ¿no? Tienes diferenciales un poco más grandes, ¿no? El contrato de septiembre, del 25 de septiembre en Deribit está en 11.424, mientras que el contrato del 26 de marzo del 2021 está unos 600 dólares por encima. Ahí tienes un buen arbitraje. Bueno, o sea, obviamente que vas a tener 11.400 dólares pegados en el contrato hasta que sea 26 de marzo del 2021. Pero bueno, eso es un arbitraje. Eso es un arbitraje que se puede hacer en este momento. Eso en un futuro no se va a poder hacer. Y te voy a decir por qué. Sencillamente porque ya el mercado va a ser tan líquido que este tipo de situaciones no se van a poder presentar. Compras en uno y vendes en otro. En este momento, fíjate que sí se puede hacer. Inclusive en BitMEX tienes el diferencial actual que para el contrato, el perpetuo, lo tienes en 11.144, mientras que el contrato de diciembre lo tienes en 11.559. Es decir, tienes un diferencial de 400 dólares allí del cual es bastante apalancable. O sea, es el tema de dónde está el dinero, dónde están las oportunidades, cómo utilizar los distintos derivados para tú poder apalancarte en estas situaciones, para tú poder arbitrar riesgos en los mercados que tenemos en este momento, ¿no? Y los mecanismos que tienes para intercambiar. Dentro del mercado de opciones también hay menos aburrimiento que hace unos meses atrás. Cada vez que se intentaba un quiebre de los 10.000, había un nuevo posicionamiento para los call spreads y puede ser que su paciencia por fin sea recompensada. La paciencia de los especuladores dentro del CME puede ser que por fin sea recompensada o sencillamente no.
Un call spread, lo que estaba mencionando acá arriba, ¿no? Había un nuevo posicionamiento, cada vez que intentamos quebrar los 10.000, había un nuevo posicionamiento para los call spread. Estoy estúpido hoy, ¿no? Hablando. Había un nuevo posicionamiento para los call spread. Un call spread es una estrategia alcista que consiste en comprar una opción call, es decir, recuerda que una opción call es el derecho de compra a cierto nivel en el futuro, y vender una opción call es la obligación de vender a cierto nivel en el futuro, es decir, tú quieres comprar en 10 y después vender en 15, y tú te ganas ese diferencial, te ganas el spread de los 10 a los 15, te ganas esos $5. El punto de compra más bajo para esta estrategia en el CME es a los 11.000, es decir, alguien quiere comprar a 11.000 y posteriormente, qué sé yo, quiere vender a 12, quiere vender a 13, quiere vender a 14, quiere vender a 15, ¿no? Quiere vender a algo por encima de su punto actual. El problema está que en este momento Bitcoin está rozando los 11.000, ¿no? Es decir, tú compras en 11 y vendes en 11, pero tuviste que pagar 180 por esa posición, es decir, estás 180 menos por el simple hecho de las comisiones que te están comiendo la posición. Así que quizás lo que venía mencionando en el video del día de ayer, necesitamos un poquito más de volatilidad para que este tipo de estrategia funcione, ¿no? Porque un call spread es una estrategia de volatilidad, y si tú no tienes volatilidad en el mercado, sencillamente no vale la pena. Ojo, sí hay volatilidad, puesto los contratos futuros te lo están demostrando, ¿no? Tienes un diferencial de $180, pero a pesar de eso tienes que saber qué tipo de derivado vas a estar utilizando, puesto si no tienes la suficiente volatilidad, impulso y momentum, la posición te puede jugar en contra, no porque el precio termine regresando, sino porque sencillamente el costo de la posición te va a liquidar toda la posible ganancia que quieras tener. Con lo anterior quiero decir que hay especuladores queriendo comprar Bitcoin en 11K y venderlos a por lo menos 12K, pero en este momento Bitcoin está coqueteando con los 11.000 y faltan 2 días para que se acabe el mes. Estos panas, los panas del CME, tienen 25.000 Bitcoins en calls para el mes pasado, tenían 25.000 Bitcoins en calls para el mes pasado y todavía le siguen echando bola. Eso es hacer trading, o sea, perdiste la posición anterior, bueno, le vuelves a echar bola el mes que viene, haces el rollover, te costó, bueno, pero quieres hacer trading, ese es el trabajo, ese es el costo de hacer negocios en esto que nosotros llamamos los intercambios financieros. Pero dejando bromas aparte, el quiebre generó una subida de más de 20.000 Bitcoins en calls para el contrato de agosto, mientras que la pierna baja en ese mismo contrato es en 12.5, es decir, ya no quieren comprar en 11, ahora quieren comprar en 12.5 y posteriormente vender, qué sé yo, en 13.5 o en 15 o en 16 o en 17, pero cada vez que esa pierna alcista cada vez que esa pierna más baja, el punto de compra, el call spread, vaya aumentando en el tiempo, hay una razón subyacente a nivel especulativo para pensar que esto puede seguir expandiéndose en el tiempo, que me parece que es lo importante. En última instancia, a ver, ¿esto por qué lo abrí? No sé por qué lo abrí. En última instancia quiero hacer mención a China. Se me había olvidado lo que estábamos hablando de China, ¿no? El video, ¿cómo es que se llama este video? A ver. Si cerramos esto, este video se llama Bitcoin, dólar y yuan chino, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de China. Quiero dirigir su atención a China, no un análisis del precio, no un análisis del dólar versus el yuan, sino con respecto a lo que está pasando en este momento en la temporada de lluvias en China, que es de alta preocupación, por lo menos para mí. Me está empezando a preocupar lo que está sucediendo en China en este momento con la temporada de lluvias, y estoy pensando en crear una protección con respecto al VIX. El Río Largo está en riesgo de repetir la inundación de 1998, que dejó más de 4.000 personas fallecidas y 14 millones de personas sin hogar. En este momento ese río está teniendo, digamos que la misma crecida que en aquel momento, porque la temporada de lluvias está un poco más agresiva, tema del calentamiento global. Esto sigue siendo luego de la pandemia actual y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Yuan versus dólar versus Bitcoin. La temporada de lluvias dura desde junio, desde el mes pasado hasta agosto, y claramente cuando construyeron la represa Las Tres Gargantas, que así es como se llama la represa del Río Largo, lo pensaron en absolutamente todo, ¿no? O bueno, yo supongo que lo pensaron en absolutamente todo, pero el panorama para otoño 2020 sinceramente no está muy bueno. Las elecciones en Estados Unidos y MAGA 2020 van siendo las narrativas imperantes. Solamente imagínate que a los chinos se le pasara algo por alto. Imagínate tú que a los chinos, cuando construyeron esa super
super represa gigante, se les pasara algo por alto, o simplemente están dejando los riesgos muy por sentado. Que no me impresionaría, pues todo es lo que pasó con el coronavirus, ¿no? O sea, con el coronavirus ya tenemos la experiencia con los chinos de que en efecto los brokers como que estaban ocultando información desde noviembre, diciembre del 2019. E inclusive en noviembre, diciembre del 2019 es cuando la Fed empieza a tener unos mecanismos no tradicionales de inyección de liquidez al mercado. Nadie sabía muy bien por qué, lo veníamos discutiendo en las sesiones de ese momento, inclusive, repito, ¿desde cuándo? Desde junio del año pasado, desde abril del año pasado venimos mencionando este tipo de cosas y no me sorprendería ver cómo en efecto este río terminase por estar completamente inundado, ¿sí? Brother, esto es algo masivo, ¿no? O sea, si esto en efecto llega a pasar bajo lo que está sucediendo ahorita en el mercado, esto es algo masivo. Y ahorita le estoy intentando sacar cuentas y haciendo proyecciones de lo que puede llegar a pasar y hermano, es algo súper jodido, ¿no? La magnitud, puesto el comercio con respecto a China y lo que transcurre por ese río y la vida que depende de ese río es sumamente grande a nivel de mercado y si esto llega a pasar a mayores, que es un escenario posible, no estoy diciendo que sea probable, pero si es un escenario posible, eso en efecto puede generar otro tipo de situaciones. Quizá el día de mañana me ponga a evaluar esto, pues lo tengo que terminar hoy, unas cositas allí que estoy colocando dentro del análisis. Y bueno, muchachos, esto es todo por el video del día de hoy. Recuerda siempre estar pendiente de lo que está pasando en el mercado, recuerda siempre estar pendiente de lo que ha pasado en el mercado y recuerda siempre estar pendiente de la pregunta más importante que existe en este momento, ¿no? Que por cierto es otro de los ensayos que lo pueden encontrar en la criptopágina para abril del 2019, que se llama así, ¿dónde está el dinero? Y bueno, fíjate, ¿no? El dinero está en Asia y en ese momento estaba vigilando Asia y seguimos vigilando Asia, seguimos vigilando la guerra comercial y seguimos hilvanando puntos para nosotros mismos construir nuestra narrativa. Gracias, muchachos, por estar presentes. Cualquier cosa me están avisando por los comentarios en Telegram, Twitter o Instagram. Me pueden encontrar como @elcryptopana. Sin más nada que agregar, me despido y como siempre les deseo muy pero muy buen trading. Chao, chao.